Ya, en función de la hora, partamos entonces. Muy buenas tardes a todos y a todos los que nos van a ver después por la grabación. Siguiendo con nuestro ciclo de seminarios, en esta oportunidad el doctor Hernán León se va a referir a algunos aspectos respecto al asentimiento. Ujú. Gracias, Juan Luis. Comenzamos. Comenzaré entonces. Voy a compartir esta presentación donde toco aspectos esenciales que tienen que ver con el consentimiento y en este caso enfocado específicamente a la investigación con niños, con menores de edad o adolescentes en realidad. Ya menores de edad podríamos decir más exactamente. Ya habrá y por eso es la presentación uno. Va a haber necesariamente una 2 que hable de los adultos que necesitan, perdón, asentimiento informado, ¿ya? Se ve, ¿verdad, Juan Luis, la presentación, verdad? Que Sí, no... sí, Ya, sin ningún perfecto. problema. Bien, es una actividad del Comité Ético Científico, como señaló Juan Luis, parte de los webinars que hemos estado haciendo para difundir y lograr poner en conocimiento de la comunidad distintos aspectos que les van a facilitar la presentación de sus investigaciones, cumpliendo toda la normativa ética que se exige. ¿M? Ahora, el tema este del consentimiento informado es bastante interesante porque en menores de edad, muchas veces, como vamos a ver en el desarrollo de la presentación, determina el éxito o el fracaso, perdón, el asentimiento informado puede determinar el éxito o el fracaso de una investigación, de la toma de datos, ¿ya? Aún estando el menor de edad con el consentimiento informado de los padres. De manera que consentimiento y asentimiento, en la mayoría de los casos, no pueden dejar de existir, no son independientes, ¿ya? Eh, lo vamos a representar como ahí, ¿eh? El asentimiento informado. Este, en general, reconoce el derecho de todo participante en una investigación, ¿verdad? Que ya tiene un consentimiento informado, pero que no tienen la edad o no tienen el grado de madurez, ¿verdad? Para poder comprender exactamente a qué se van a someter, requieren un asentimiento informado, ¿ya? El consentimiento informado, como todos sabemos, lo otorga el tutor o apoderado, quien está a cargo legalmente del sujeto o participante de la investigación. Sin embargo, el asentimiento lo da el participante, la persona a la cual vamos a medir, evaluar o a la cual se le va a realizar algún procedimiento investigativo. Muy importante en cuanto a los aspectos éticos, ¿ya? Y de la relación que uno puede establecer con los sujetos participantes, ¿ya? Y debiera ser un proceso comunicativo, una buena solicitud de asentimiento determina una relación de confianza entre la persona que toma la muestra, que evalúa o que mide, registra, y el participante, lo que va a facilitar o a veces a impedir prácticamente la toma de datos, la obtención de los datos que yo necesito. Eh, eh, en menores de edad, sobre todo, y en adolescentes también, reduce la ansiedad que produce presentarse a una evaluación, ¿verdad? En que nos han explicado que es un proceso de investigación y lo vemos, los niños pueden no entender de qué se trata un proceso de investigación y los adolescentes pueden creer que es algo tan complejo que les va a complicar la vida, ¿ya? Y con esto tenemos al informante participando en forma voluntaria y consciente. ¿M? De manera que el objetivo de este webinar es que podamos entender, acercarnos más a comprender la necesidad de contar con el asentimiento informado en menores como una parte activa del procedimiento. Bien, y yo quería pedirle ayuda en este punto a Adriana, quien es abogado, la profesora, la doctora Adriana Ribeiro, y nos puede ayudar reforzando el concepto de menor de edad según la legislación chilena y cómo eso condiciona en la ley que establece los requisitos éticos para la investigación con seres humanos el tener que requerir o contar con un asentimiento informado. Adriana, si es tan amable, ayúdeme. Muchas gracias, no por nada. Como usted mencionó, reforzar, ¿no? Estamos en un contexto, como usted propuso, de menores de edad. Entonces, claro, el menor
de 18 años, ¿ah? 17 años, 364 días, es menor de edad para los fines de asentir. Existen varias figuras del derecho del menor eh, maduro, como ustedes ya escucharon hablar, cuando se toma algún tipo de decisión, ¿no? Pero ahí esta decisión, quien escucha o quien da la oportunidad es por parte del Poder Judicial. También tenemos ahí la figura y esto siempre conversamos en el comité, de la atención en salud, que el menor es el menor de 15 años, ¿verdad? Porque no tiene atención pediátrica y corríjame, por favor, en ese Mm, sentido, a partir de 15 años entra en una atención de adultos, ¿no? Pero aquí, en términos de asentimiento, son los 18 años, que hasta los 17, 364 días es lo que nosotros tenemos que contar ahí con la voluntad eh, del menor. Tenemos que escuchar al menor a sentir. Sin embargo, él no es capaz de consentir, pero la voluntad de él debe ser respetada hasta por la Declaración de los Derechos del Niño, y así se llama todavía ese documento internacional que está ratificado por Chile. ujú. Bien, muchas gracias, Adriana. A usted. Continúo. Bien, con eso claro ya. Eh, entonces, estamos en conocimiento de que esta es la manifestación voluntaria de un menor de edad desde 18 años hacia abajo, según nuestra legislación, que está en condiciones de Disculpe, comprender mi yogur. ¿Quieres y... tomar el yogur? ¿Puedo ver un poquito de ti? ¿Aló? Para mañana. Ah, parece que alguien tiene el micrófono abierto por ahí. Gracias. Ahí se cerró. Ya. Que el menor participante de la investigación ya ha comprendido y está aceptando voluntariamente participar en la investigación. Ahora, ¿cómo presento yo la información? Porque el asentimiento informado tiene que tener un formato de un documento o de una información gráfica con la cual el informante, el participante en la investigación, pueda comprender y ahí mismo él pueda registrar su asentimiento, su voluntad de participar, ¿ya? Entonces vamos a tener que considerar la edad y el desarrollo del niño, del menor de edad, en cuanto a qué lenguaje vamos a utilizar para explicarle, ya se recurre frecuentemente a formatos del tipo cuento, en que hay muy poco texto y mucha imagen, y el texto que hay no es para que lo lea el niño, si estamos hablando, por ejemplo, de un niño de 3, 4, 5 años de edad, sino que para que el evaluador, el investigador que está frente al niño y que quiere obtener cierta información, le explique el procedimiento apoyándose de láminas, ¿ya? Con una presentación semejante a un infograma, ¿ya? Con flechas, con imágenes, con representaciones gráficas, ¿ya? Si el niño va a sufrir, o sea, va a experimentar una evaluación de la audición, se presenta el rostro de un niño con unos audífonos instalados y que está escuchando sonidos. Y en esos términos se le explica al niño, ¿ya? Eh, la información generalmente, mientras más pequeño es el niño, se va presentando en forma más simple. Uno pudiera, en algunos ámbitos en que se trabaja con menores de 3 años, de un año y medio en adelante, uno empieza a conversar con el niño, generalmente en la presencia de un padre, de una madre o de algún otro adulto que esté familiarizado con el niño, ¿ya? Y con el cual el niño tenga una conducta aceptable, ¿verdad? Eso es algo que el evaluador tiene que decidirlo. No se trabaja en general solo con un niño en un procedimiento de este estilo. Es bueno que haya un adulto presente, le da seguridad al niño y también es un ministro de fe de que lo que se está realizando no le va a dañar, ¿m? Ni es lesivo en algún aspecto. Ah, y se le puede explicar, por ejemplo, que va a participar en un juego. Ya le dices al niño, mira, vamos a jugar a ponerte estos fonos y con ellos vas a escuchar unos sonidos. O vamos a jugar a que tú hagas tal o cual cosa, ¿ya? Entonces, bueno.
Así nos aseguramos de que el niño en forma libre y voluntaria decida participar en este, entre comillas, juego, que es nuestro procedimiento investigativo, ¿ya? Y de esa manera va a ser válida la participación de él. Es muy importante, pues, si usted desde un niño pequeño, ya a lo mejor no tan pequeño como 1 y medio, 2 años, pero un niño de 3 años o de 2 años se niega a participar, difícilmente van a obtener un éxito en el proceso, ya. Aunque haya un consentimiento, si el niño no quiere o se pone a llorar, se asusta, no hay caso y no va a participar y ustedes no lo pueden forzar. ¿Mm? El niño no puede sentir tampoco que si él no quiere jugar, no quiere participar, eh, vaya a tener alguna consecuencia negativa para él o para su familia. ¿Ya? Eso es algo que antes también se ha explicado en el consentimiento informado que se entrega a los papás y los tutores, de manera que el niño tiene que tener ese mismo conocimiento. ¿Mm? Y esto a veces es bastante complejo en niños más pequeños, o que tienen poco desarrollo, que tienen dificultades para comprender la comunicación oral, o que tienen dificultades para expresarse. Y esto de que tiene que quedar idealmente algún registro físico es en que, por ejemplo, la hoja en que se presentan estas imágenes con información, en caso de que no sea un niño lector y le presento fundamentalmente imágenes, eh, él pueda registrar una huella de su mano, por ejemplo, o un timbre de estos que usan las educadoras para reforzarlos, ¿verdad? Un timbre con una cara feliz, algo por el estilo. Se lleva un plano que es bastante semejante al manejo de una educadora de párvulos con un niño, ¿ya? Por mucho que uno vaya a hacer una prueba muy sofisticada, hay que bajar al nivel de madurez que el niño tiene, ¿m? Lo que a veces a los investigadores les cuesta mucho. Eh, y puede ser la huella de la mano, una huella dactilar, puede el niño, dependiendo de las habilidades y la edad que tenga, tener un recuadro donde le haga un dibujo con una cara feliz, ¿verdad? En los niños más grandes que ya están en enseñanza básica, pueden escribir su nombre y firmar, igualmente en los adolescentes. Ok. Eh, de manera que con esto estamos seguros de que el niño va a querer participar voluntariamente y vamos a tener la mejor colaboración de él. También en este proceso hay que explicarle que si se cansa o el juego ya dejó de gustarle, no hay ningún problema, tú me avisas y nos seguimos, ¿no? Él tiene que sentirse con esa libertad. Ahora, igual, esto es riesgoso porque deja la puerta abierta a que un niño que tiene muchas veces una gran volubilidad emocional, ¿verdad? Pueda en algún minuto desistir y querer irse. ¿M? Ponerse a llorar de pronto porque dijo que sí, que iba a participar, pero la verdad es que no está muy convencido. Cuando ve aparecer ciertos instrumentos, qué sé yo, si alguien va a hacer algunas mediciones antropométricas, sacan una wincha de medir u otro instrumento, él piensa que le van a inyectar o van a hacer algo que va a dolerle y hasta ahí llega la evaluación. O sea, si pasa eso, hay que interpretarlo, ¿no es cierto?, como un retiro del asentimiento, obviamente. Hernán, tenemos Aló, una pregunta. dime. Sí. Hola, Eh, buenas tardes. Soy Antonieta Pérez de Odontología. Sí. Con respecto a lo que dice Hernán, que me parece obviamente muy criterioso, hay algo que se nos cuestiona bastante a los investigadores y que hemos ido corrigiendo en realidad, que es lo del dibujo en el asentimiento. Esto de poner una carita feliz para que el participante asienta o una carita triste para que no asienta. Idealmente, lo que se ha ido como formando o descubriendo, que no hay que intentar no hacer en el dibujo como dirigirlos a que acepten si es contento y que no acepten que está triste, Ujú, porque puede ser como muy conductista esto, ¿verdad? Como que ujú. tratar que la figura sea la misma en asentir o no asentir. No sé si me explico. Sí, se entiende. Ahora, de alguna manera, entonces, el evaluador tendría que registrar en esta hoja, el niño no acepta participar. ¿Mm? Sí, pero me refiero Porque más a eso tiene esto, que quedar como, claro. claro, me refiero que puede haber un dibujo de un niño, de una Sí, niña, como para acompañar y sobre todo a los pequeños que no saben escribir o que no saben leer, ¿verdad? Para que sea como la misma imagen y no los lleve a elegir la imagen alegre, por ejemplo, a eso me refiero. claro. Sí, bueno, la verdad es que en las experiencias que yo he tenido, yo soy, no lo dije, pero soy fonoaudiólogo de profesión y en lo académico lingüista. Entonces, mi campo de investigación ha sido ya desde hace mucho tiempo la producción del habla en los niños, ¿ya?
en términos comunes, la pronunciación, la articulación de la habla. Y en realidad preferimos más que él indique uno u otro símbolo, que él haga un registro cuando se le pregunta si está de acuerdo o no. E incluso, como la mayoría de las evaluaciones o de la toma de datos en que me ha tocado participar a mí, también se graba la pregunta que yo hago y la respuesta del niño. Ya eso es anónimo, pero también es un respaldo para el investigador. Ya muchas veces el establecimiento educacional o los padres de los niños, después que dan el consentimiento, tienen muchas expectativas de que el niño haya sido evaluado. ¿Ya? Sobre todo cuando se trabaja en un medio de niños de nivel socioeconómico bajo, niños vulnerables y que tienen poco acceso a evaluaciones muy específicas de profesionales como los fonoaudiólogos, los psicólogos, se genera mucha expectativa. Entonces, queremos un respaldo porque a veces nos reclaman, bueno, ¿y por qué ustedes no valoran a mi hijo? ¿Qué pasó con mi hijo? Y bueno, ya, por eso también es importante que si es contexto educativo esté presente la educadora para respaldar. ¿Mm? Pero en todo caso, estoy de acuerdo con lo que plantea usted. ¿Mm? Sí. Adriana Y tiene la palabra, está solicitando la palabra ya, también, Hernán. Adriana, cuéntenos. Muchas gracias, aprovecho y disculpa interrumpir, profesor, Está pero bien. como se dio la oportunidad Sí, sí, y, ¿no? Y es más un conversatorio de la doctora claro. Pérez Flores, que saludo también, ¿no? Claro, ha existido sí ese tipo de cuestionamiento, no solo de la carita, también del positivo y del negativo, así como que el símbolo que nosotros conocemos y somos más cercanos con los emojis, ¿verdad? O emojis. Entonces, claro, lo que es interesante aquí, y aprovecho comentarles, es generar protocolo con el criterio del sí y del no. Y por lo general, nosotros no consideramos muchas veces la participación de un pedagogo, ¿no? Para que use también figuras, imágenes que sean cercanas a expresar el sí o no, como por ejemplo los colores, ¿no? Que es universal, el rojo, ¿no? De que pare y el verde, el que siga o que estoy de acuerdo. Entonces aquí, para hasta, comento algo y dejo esa inquietud, devemos pensar em validar critério para um uso ameno e um uso adequado del sí e no em um assentimento, não? E que é algo aí para vocês que investigam no âmbito, não? Pensarem aí, porque realmente estamos cada vez mais finos com o uso de imagens e deve ser Ujú. assim, por um respeito a não generar um estigma de que se quedo triste se não participo. Não, às vezes estou feliz por não participar, é porque foi uma decisão, ou senão para mim é muito positivo não participar, né? Então, esse tipo de convenção, entendo que sim, que necessitamos de uma madurez para expressar os sentimentos. Muchas gracias. Sí, sí, un poco comentando el tema, aquí también depende mucho el entrenamiento que tenga la persona que evalúe, que aplica. Porque la verdad es que uno como investigador y el evaluador, si él es participante de un proyecto y está trabajando para un proyecto como personal técnico evaluador, tiene la expectativa de poder evaluar, ¿ya? Mientras más evalúe y logre una cuota, él recibe un pago. Eso es una realidad. Y cuando se trata de evaluadores contratados por el proyecto. Y desde el punto de vista del investigador, a veces se hace eterna la búsqueda de participantes, sobre todo en menores, en niños pequeñitos, porque los niños no aceptan. No aceptan a veces sin explicitarlo, sino que porque lloran, porque están nerviosos, porque se quedan callados y no quisieron hablar. Ahí uno tiene que entenderlo. Y me refiero al entrenamiento del evaluador, pues la actitud de la persona que evalúa es muy importante. Yo como evaluador, si el niño se niega, no puedo censurarlo, o sea, no puedo decirle, expresarle mi frustración si la tengo o la inconveniencia de que él no quiera participar, ¿ya? Generalmente es, no, no te preocupes, sí, puedes volver a tu sala, anda con la tía, sí, no te preocupes, sí, ¿ya? No hay problema, anda nomás, ¿ya? Etcétera.
No, porque a veces se trasluce esa presión por obtener más datos. ¿Ya? Yo creo que por ahí, en todos estos aspectos, sobre todo en el trabajo con niños, a veces sí es cierto, hay que protocolizar, pero la situación contingente a veces se sale de todo protocolo y ahí hay situaciones de criterio. Hay que intentar que queden descritas en la propuesta investigativa dentro de lo posible, anticipar. ¿M? Como por ejemplo, describir en el procedimiento, en el protocolo de investigación, que el evaluador va a tener esta actitud. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? O hacer explícito al niño cuando ustedes piden el asentimiento o al adolescente. Si tú no quieres participar o al niño, si tú no quieres participar, no quieres jugar en este juego, no te preocupes, te puedes ir para tu sala, no hay problema. ¿Ya? Y depende mucho de cómo se le plantee. Bueno, ya dijimos, ¿verdad?, que aquí tenemos la necesidad de respetar la mayoría de los menores de edad, según lo que la ley nos indica, eh, y también es importante asegurarnos de que la persona que va a sentir tenga la capacidad de discernir, ¿ya? Que le permita entender lo que le estamos entregando a través de este asentimiento. Hay casos en que la verdad el niño o el adolescente, como es lo que va a pasar en otro contexto etario, como por ejemplo en los adultos mayores de edad que sufren de algún trastorno cognitivo grave o moderado, no van a lograr entender lo que se les está pidiendo y puede que no hablen, que se queden callados. En esos casos, ahí, bueno, Adriana también nos puede iluminar más. Podríamos proceder a evaluar solo con el consentimiento de los padres, ¿ya? Pudiera ser, pero eso es algo que hay que verlo con mucha delicadeza, sobre todo si son procedimientos que pudieran ser algo invasivos, ahí hay que tener cuidado, ¿ya? No sé, Adriana, si al respecto usted puede acotar algo para aquellas personas que definitivamente no están en condiciones de entender, pero las cuales sería interesante obtener alguna información, como por ejemplo un niño lactante, en que se quiera Claro. hacer una medición y él se pone a llorar y le quieren tomar el peso o hacer alguna otra requerimiento de datos que intervenga corporalmente, pero que haya sido consentido por los padres. Claro, ahí es el consentimiento mismo y como menciono y refuerzo aquí, es para el bien mayor del menor. Mm, Entonces no es ningún procedimiento invasivo en el sentido de que va a generar un daño y no entregar un beneficio. Esto ujú, en un término clínico, ¿no? Ahora, em términos de investigação científica, quando o procedimento amerita esse tipo não, de contacto com o ninho, por exemplo, lactante, que não vai a sentir ou, não, ou de alguma maneira, a investigação tem que estar justificada de por ujú. que vai realizar esse procedimento sem o assentimento mesmo do menor. Então, tem que estar bem justificada, porque, claro, por mais que o niño esteja aí, é necessário, no caso de investigação científica, sí ou sí, o consentimento de los padres. Ok, Gracias. gracias a usted, Adriana. Sí, disculpe, no sé si Sí, logré hacer una división entre sí, lo que es la clínica y ¿no? La parte de la investigación misma. correcto. Ahora, el seguir estas normas y asegurarse de contar con un asentimiento de parte del sujeto de la investigación o el participante de la investigación y que haya sido expresado en forma libre y voluntaria, nos protege éticamente. Yo diría que en el manejo con niños es donde más se puede apreciar la estrecha relación entre la ética científica al trabajar con seres humanos y la metodología, ¿ya? Es donde más se ve la relación.
¿ya? El tener una consideración ética hacia un menor de edad incide directamente en la metodología que vamos a emplear, en el cómo vamos a proceder, cómo nos acercamos, desde cómo se le habla a la persona hasta cómo se le presenta la información, el material que se usa, el contexto, el lugar donde se va a trabajar. ¿Bien? Es muy interesante. Puedo incorporar algo aquí, Sí. se me permite, que vale la pena, porque claro, en caso de investigación misma, ¿no? Muchas veces queremos para cautelar, para cuidar, contar con el registro fotográfico, por ejemplo, ¿no? Del menor. Y esto bajo ninguna hipótesis, ¿no? Entonces, Ujú, esto es importante considerar. No sé, en el ámbito de, ahí de la investigación en su área de especialidad, doctor León, de la fonoaudiología, pero muchas veces ocurre en educación, que ujú, quieren sacar fotos de los niños trabajando en las visitas, ¿verdad? Entonces, esto posibilita la identificación. ujú. Entonces hay que tomar mucho cuidado y el asentimiento también tiene que contar con esta información, no solo el asentimiento como el consentimiento, de que sí realizarán, tomarán ahí imágenes del niño, ¿no? Pero que nada puede identificar. Entonces es algo que debe ser considerado en el documento y también la información del menor, en el caso del Sí. consentimiento informado. Gracias. Bien, sí, yo al respecto, antes de seguir guiándome por el texto acá presente, en el ámbito de los estudios que trabajan con el lenguaje y con la producción del habla, o que trabajan en el ámbito de investigación en habilidades comunicativas, en muchas situaciones se hace necesario hacer un video de la situación, ¿ya? Hay un área de estudio de la comunicación humana donde se producen trastornos, por ejemplo, en niños con trastorno del espectro autista, en que hay aspectos que caen dentro de lo que la fonoaudiología denomina alteraciones pragmáticas, que es en el cómo nos relacionamos con el otro. Y se quiere evaluar a veces, por ejemplo, cómo se usa el contacto visual, cómo el niño se plantea en relación al contacto corporal mientras se está comunicando, la proximidad, el gesto facial, y eso requiere un video. O, por ejemplo, investigaciones más contemporáneas acerca de la producción de las palabras, de la articulación del habla humana, requieren de una grabación al menos de la gesticulación facial, es decir, desde los ojos hacia abajo. Y eso muchas veces es una dificultad en lo ético. ¿M? Y ahí hay que explicar muy bien por qué se requiere, fundamentarlo muy bien, como nos señala la profesora Ribeiro, y dar ciertas garantías. Ahí lo que se logra hacer muchas veces es, ¿sabes? Un enfoque que vaya de los ojos hacia abajo y mostrarle a la familia y garantizarlo con la participación de las autoridades del lugar donde estamos trabajando, ¿verdad? O dar garantía de que una vez que la grabación sea hecha, se va a anonimizar cubriendo los ojos, que eso dificulta mucho la identificación de una persona, con una barra negra, ¿ya? Que permanece constante en la grabación, pero es complejo, es bastante complejo. Generalmente esas grabaciones se están haciendo en adultos, ese tipo de exploraciones eh, que no requieren, me refiero cuando se graban los órganos del habla, la boca, los labios, la gesticulación facial, al hablar, se hacen en adultos que dan su consentimiento informado, conociendo a cabalidad todo el procedimiento y que no requieren un asentimiento, ¿ya? Pero cuando se trata de asentimientos, es difícil tanto el consentimiento como perdón, cuando se trata de menores de edad, es difícil lograr el consentimiento tanto como el asentimiento, ¿ya? La cámara asusta al niño, ¿ya? Y a los padres no les gusta que sus hijos sean grabados o fotografiados, ¿sí? Bueno, hay otras ideas que me gustaría dejar planteadas, ya de la edad hablamos, esto se me repitió, me disculpan. Pero el contexto investigativo, hay que considerar el entorno donde vamos a trabajar, ¿ya? En la solicitud del asentimiento. No es lo mismo estar en un centro clínico, ¿verdad? Que estar en un ambiente escolar, comunitario, o a veces niños muy pequeños se va al hogar. Me refiero un lactante, un niño de antes de un año, hay aspectos
que se pueden querer investigar, ¿ya? Desde el punto de vista comunicativo, prelingüístico incluso, en que se requiere la presencia de la madre al menos, o de la madre y el padre, desarrollando una dinámica, ¿verdad? Comunicativa para ver cómo hay interacción entre ellos, cómo comunican los padres, cómo responde el hijo a esa edad, que todavía no habla, entre comillas, significativamente, pero que responde con sonidos bien diferenciados, con entonaciones, con gestos, etcétera. ¿Ya? Entonces ahí el planteamiento es distinto. ¿M? Ahí se trabaja solo con el consentimiento de los padres, pero yendo ya a la metodología, el investigador ahí tiene que adaptarse a la realidad de esa familia. Generalmente se trabaja en una alfombra, en el piso, con juguetes, ¿ya? Es un formato totalmente distinto. A que si fuéramos a un ambiente clínico. Si se está en un ambiente clínico, el proceso de asentir con el menor de edad debiera ser en un ambiente protegido, no puede ser con demasiado ruido, de manera que les escuchen bien, un lugar más o menos amable, que a veces es difícil de encontrar si ustedes están evaluando en un CEFAM, ¿verdad? O en un otro lugar de salud pública. ¿M? Hay que intentarlo, ahí hay que sensibilizar a las autoridades para que les sean espacio. En los contextos escolares no es difícil porque las salas escolares por lo general o el lugar, el establecimiento escolar donde ustedes van a examinar al niño o al adolescente son conocidos por él, son familiares, entonces no hay dificultad. Ahí generalmente se facilita más el lograr un asentimiento. Y también valorar qué puede aportar al niño, qué habilidades tiene él en lo cognitivo, en lo sensorial, en lo motor. En un caso determinado, en un niño que tiene baja audición o que es francamente hipoacúsico, vamos a necesitar lengua de señas, ¿ya? O en el caso, por ejemplo, de una persona con una ceguera no vidente o con una limitación visual importante, una baja visión en que necesitemos hacer una investigación en que se requiere que él muestre ciertas habilidades para correlacionar con su condición de no vidente o de baja visión, eh, vamos a tener que requerir tal vez de instrucciones en braille, si ella es más grande para explicarle bien y que él pueda comprender todo, ir a algún tipo de guía táctil, ¿verdad? Hay que buscar otras formas de comunicar. ¿M? Y bueno, de manera que esto es un desafío grande, en lograr los asentimientos en algunos tipos de informantes. Y insisto en que en menores de edad la presentación tiene que ser lúdica, en los niños más pequeños, o sea, sobre todo, y cuando hablo de más pequeños me refiero a los preescolares, niños que todavía no están escolarizados. Y en este incluiría a los de primero básico, porque si bien ya están adquiriendo lectoescritura, la comprensión de la lectoescritura que tienen es bien baja. Se demoran en lograr un manejo instrumental de la comprensión lectora, de manera que también dependen mucho de la información visual y verbal que se les pueda entregar. Y en adolescentes, ahí hay que ir más bien por el lado de motivarlos, ¿verdad? Explicarles de qué se trata, eh, la importancia, incluso se puede hacer una presentación grupal previa a la toma de datos, a la evaluación de los participantes, para que grupalmente puedan estar informados. Eso apoya bastante. ¿Mm? Bueno, si se niega un pequeño, bueno, insisto, ya no hay nada que hacer. Aunque los padres hayan otorgado consentimiento, hasta ahí llega el proceso investigativo. ¿Mm? No insistimos. Importante explicarle a la familia previamente y después de que el niño no aceptó, pero que eso no tiene repercusiones para él, ni para el establecimiento, ni para los padres, ¿verdad? Y que se intentó, pero no se logró. Y en ese sentido, como les dije de antes, para los procedimientos evaluativos de niños, siempre el niño está accediendo eh, acompañado de un adulto, ¿ya? Sobre todo los preescolares. Hernán, Eh, dime, Hernán, aquí dime. quiero plantearte una pregunta. Sí, claro. ¿Qué Te escucho. pasa en aquellos casos donde el niño no asiente, Ujú. pero los padres insisten en que se haga la evaluación o el procedimiento, lo que sea? Claro. Sí, bueno, eso pasa, como explicaba adelante, sobre todo en algunos medios en que se va a evaluar por parte de profesionales como fonoaudiólogos, psicólogos, kinesiólogos, terapeutas, que no son siempre de fácil acceso en la educación pública. Perdón, sí, en la educación o en la atención de tipo públicas, en CEFAM o en escuelas subvencionadas por el Estado, ¿verdad?
ellos están como bien ansiosos de que y con muchas expectativas de que los niños puedan ser evaluados, porque normalmente después del proceso de investigación se entrega un informe a los padres que orienta en relación a algún hallazgo que merezca una atención particular. Entonces, cuando uno no entrega un informe o entrega el informe diciendo que el niño no quiso participar, los padres tienden a reclamar, ¿ya? A veces no al investigador, pero sí a las autoridades del colegio, y al final se termina dando la necesidad de que uno tenga que conversar con ellos y explicarles. A veces es difícil, ¿ah? Porque los mismos padres y apoderados, tutores de los menores de edad, no lo entienden, ¿m? Pero ahí está resguardado por el hecho de que en el consentimiento informado, que los padres han autorizado, que han firmado, tiene que ir estipulado que el niño no va a ser obligado a participar y que en cualquier momento que él quiera dejar de participar en la actividad investigativa, él lo puede hacer y se retira sin consecuencias para nadie. Es el único resguardo que tenemos, ¿ya? Pero lleva a situaciones ingratas frecuentemente. ¿Mm? No sé si respondo con eso. Ujú. Parece que Sí, sí. sí, tenemos otra pregunta Sí, claro. de Evelyn. Hola, hola para todos. Evelyn Salamanca por acá. Hola, hola. Bueno, primero agradecer la instancia porque el Ujú, tema es bastante importante. ujú. Yo estoy en tecnología médica, en oftalmología, Ok. y nosotros vamos a colegio a hacer evaluaciones de screening visual. Ujú. Y pasa que en los chicos estamos en el contexto del colegio y el adulto que está presente generalmente son el profesor o la Mm. encargada de salud del colegio. Mi pregunta va si eso representaría al adulto que mencionaban que debiese estar presente, no así va a ser el apoderado. Sí, un adulto de la institución. Todo este procedimiento, tanto el consentimiento informado, o en especial el consentimiento informado, va firmado además por la dirección del colegio, ¿eh? La directora abajo, donde finaliza el consentimiento informado, después de la autorización, va firmando. Entonces, y en el consentimiento informado se explica también, debiera explicarse, que los niños asisten al procedimiento acompañados de un adulto de la institución. ¿Sí? Perfecto. Y en el caso, por ejemplo, de un LEAM, los Ah, adultos que quizás ya no están cognitivamente para poder ejecutar el asentimiento, ¿cómo se podría realizar en ese caso? sí, pero vamos a tener un webinar donde vamos a hablar específicamente de los adultos. Yo Ah, no ya, tengo mucha experiencia de adultos mayores, perfecto. pero hay que considerar, como por ahí nos señaló también Adriana, que habiendo un consentimiento y en beneficio de la persona, si la persona no tiene el discernimiento como para aceptar, uno podría prescindir de su asentimiento, ¿verdad? Ok, Ahora, igual se van a encontrar con que un adulto mayor con un trastorno de la conducta importante, con algunos rasgos agresivos, ¿verdad? O con una labilidad emocional, si manifiesta disconformidad y ustedes lo fuerzan a trabajar o le dicen, no, pero tratemos, a lo mejor se pone agresivo, puede lanzar un manotazo a los instrumentos, ustedes especialmente en oftalmología, o puede ponerse a llorar. ¿Ah? Claro, es impredecible. Entonces ahí uno sí, depende nomás de la... Si el sujeto no colabora, además no va a servir la información que les entregue. exacto. Sí, bueno, en el terreno ha pasado muchas Mm, cosas y lo mismo de los niños que me pasó, bueno, no en contexto de investigación, pero al intervenir igual tienen que claro, firmar tanto el consentimiento como el asentimiento de un claro, chiquitito que no quiso porque él estaba muy apurado. En realidad eso claro. fue lo que dijo y marcó que no quería y después la encargada de salud, que era la TENS Ujú, del colegio, nos preguntó que por qué se había ido y le dijimos que no había aceptado pero ella dijo, pero los papás sí firmaron el consentimiento y todo, y bueno, lo fue a buscar y le preguntó que por qué, porque a nosotros nos dijo ujú, que no quería y se fue. Pero en realidad era porque iban a estar en recreo y él quería ir a jugar con claro. sus compañeros. Entonces, claro, Sí.
obviamente accedió porque en realidad no era que no quería participar de la actividad, sino que él no quería perderse lo que Mm, estaban haciendo sus compañeros y después obviamente accedió. Ahora, en el caso de que también nos ha pasado de chiquititos que no han querido porque les da miedo, seguramente no han tenido buena experiencia anteriormente y les da miedo, a uno le explica que en realidad vamos a claro, mirar unos monitos, solamente te voy a mostrar una luz, etcétera. Les dejamos abiertos porque, como bien decían recién, los papás tienen expectativas y ellos como que quieren que claro. sí o sí lo evalúen. Les dejamos abierta la posibilidad de que lo pueda asistir más tarde o otro día para que no, no se enojen con el niño. Exacto. Ahora, mira, la verdad es que estas situaciones muchas veces son impredecibles, ¿ya? Lo que a mí, por experiencia, me ha dado resultado en niños, y creo que podría resultar también con adultos mayores, es que algo que mencioné antes es una visita previa al establecimiento. Ahora, eso involucra tiempo, ¿ya? En que uno puede ir a la sala de los niños, obviamente vas sin delantal, vas con ropa de calle en ese minuto, y le pides a las educadoras que hagan una presentación de una explicación gráfica con imágenes, incluso con modelos concretos, si es que se va a hacer un examen de la cavidad bucal en que quieren conocer la lengua, puedes llevar algunos modelos anatómicos y que ellos mismos se examinen, que jueguen con bajas lenguas, que se miren con espejitos, cosa que... Y después les dice, mira, después los tíos, uno como educador, como investigador ahí es el tío, van a venir a jugar con ustedes con estos mismos juguetes. Entonces tú ya preparaste la idea, ¿ya? O si, como me pasó hace poco, una evaluación de audición, tú vas con el material con que vas a evaluar. No sé si van a usar un diapasón, no, bueno, más bien se hacen screening auditivo. Entonces se lleva el audiómetro portátil, se les muestra, mira, y se llevan unos fonos, puedes llevar unos cuantos audífonos fuera de uso y se los pasas para que jueguen entre ellos, ¿ya? Eso prepara, aliviana, y tal vez, no estoy seguro, a lo mejor una barbaridad lo que voy a decir, en un hogar, en una casa de adultos mayores, en un LEAM, pudiera hacerse algo parecido, algo previo, ¿verdad? Adaptado al adulto de manera de tratarlo respetuosamente y no como niños, en coordinación con las personas que están a cargo, una actividad semejante, pero como les digo, involucra tiempo. Y lo otro, lo del recreo, es clásico. Yo también ya he aprendido que uno pregunta los horarios del colegio y ni se te ocurra programar algo en recreo porque los niños salen corriendo y van a estar saltando y no van a querer hacer nada. Hay que asumirlo. Ahí tiene 20 minutos para nosotros perdidos, pero por otra parte también el niño llega descansado y llega más motivado para trabajar. ¿Mm? Bueno, y ya para ir, Sí, 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 exactamente. O a no veces sé qué te porque les parece. dan la colación en el recreo. Hay niños que su colación es la Claro, Biblia del colegio y no comen otra cosa más que eso. no, mira, hay Muchas cosas veces sí. insospechadas. Yo una vez estuve evaluando en San Pedro y estaba en un colegio junto a la línea del tren. Y en un momento hacemos muchas grabaciones, pasó el tren. Y ahí se acabó todo, porque los niños no nos escuchaban, el tren de carga, de que pasa, que viene de allá del sector de Arauco, estuvo tocando la bocina y el ruido que hace esta maquinaria fue insoportable. Entonces se nos vino abajo el proceso, pues ya después los niños están entusiasmados con otras cosas, ya se quieren ir. Sí, un niño puede querer ir al baño, ¿verdad? Por eso es importante que vaya con un adulto a cargo, que lo saque al baño y después vuelve y a veces ya no quiere seguir participando. Bien, bueno, eh, creo que ya estoy redundando, estos contenidos más bien Sí. resumen cosas que he oído antes y ya por el tiempo, ¿no es cierto, Juan Luis? Yo creo que Mm, podríamos ir a la conversación más bien, si es que sí. hay más Adriana consultas. tiene levantada la mano. Adriana, la escucho. Es que yo no veo las Ya. manos. Adriana, la escuchamos nomás. Está silenciada, Adriana. Disculpas, ya ahora sí. Muchas gracias. A propósito del comentario de la señorita Evelyn, que saludo aquí también, eh, comentar que el asentimiento, igual que el consentimiento, es un proceso. Y Mm, usted ya está mencionando esa palabra recién, profesor Torleón. mm, Eh, ¿A qué voy? Que muchas veces es un proceso que
contamos ahí con la participación de los padres mismos. Entonces, esa cosa de enviar el consentimiento un día antes, ¿no? Muchas veces no es la fórmula que funciona. ¿Por Mm, qué? Porque los padres, para que tengan oportunidad de conversar con el niño, decir, ¿no? De qué va a tratar la actividad, porque es una colaboración, no de persuasión, por supuesto, pero para preparar el menor cuando él reciba la invitación a participar o estar en la intervención, si es de su voluntad libre. Entonces, otro tema, el contexto, ¿no? De la aplicación del sentimiento informado, como ustedes bien mencionaron. El recreo no es ni, entiendo que sería incluso una violación a un derecho del menor, mm, ¿me entiende? Porque él tiene el derecho al recreo, obvio, ¿no? No es ahí o cerca de este horario que el proceso va a ser más exitoso y ustedes comentaron aquí con la experiencia de ustedes, pero más que esto, es pensar también en otro momento que van a aplicar el consentimiento informado, que los niños que no estén en la actividad misma que necesitan de ese asentimiento, se sientan excluidos. Entonces, muchas veces no está previsto, ¿no? En una investigación qué hacer con los niños que no van a participar o que no acceden a participar de la actividad. Entonces, el momento de aplicar el asentimiento y qué hacer con aquellos que no se involucren muchas veces en la actividad que ya es parte mismo del asentimiento, también es una responsabilidad del investigador y que debemos pensar. Entonces, solo comentar aquí que ese proceso necesita sí de un diseño, ¿verdad? De procedimentos e critérios. Para quê? Para que não tenha um impacto de inseguridade, de manipulação eventual, não? Inseguridade, manipulação, ou baixa tolerância à frustração de um niño que não vai participar da atividade, que é a atividade medível, porque ele dijo não, não? Então, são temas que é para ahí como para pensar. Muchas gracias. Eso quería comentar y felicito por su exposición y su participación, don León. Muchas ujú. gracias por eso. Gracias. Sí, bueno, ha sido bien experiencial, la verdad. Yo tal vez no fue estrictamente ceñida a la legislación, por eso le pedí a Adriana que me ayudara, sino que quise contar un poco lo que pasa cuando uno enfrenta estudios con menores de edad. No sé si hay más preguntas, si no, Juan Luis, yo Ujú. No sé, estaría, nuestra estaría ok. audiencia, alguna pregunta, algún comentario más. No, como comentario nomás de entender, como decía Adriana, ¿verdad? Que esto es un proceso y también como decía Hernán, que hay muchas dificultades y que si nosotros ponemos el foco siempre en el bienestar de los niños y de las niñas, se nos puede alivianar un poco la metodología y saber que no Mm, pasa nada si un niño o una niña no quieren participar, porque precisamente ese es el objetivo del asentimiento, que nadie esté obligado a trabajar para nosotros, sino al revés, que nos colaboren para buscar beneficios. ujú, Y así como es. tranquilizar a los investigadores jóvenes. A mí me pasa, y esto es súper Mm, cortito, no quiero alargar más, que con las residentes de posgrado o trabajos que están como que sienten que se les va la vida si algún niño o niña no quiere asentir. Y al final es bueno para esos niños y también es bueno para la investigación porque esos pacientes o esos niños y niñas, ¿verdad? Que no quieren hacer, que nosotros podemos obligarlos o de alguna manera como apoyarnos en los padres porque como dé lugar para que participen, son los que precisamente después se van a bajar de la investigación en el transcurso y nos van a generar más problemas. O sea, si buscamos su bien superior, al final ellos también contribuyen a que nuestro trabajo sea más fácil. Eso. ujú, Así es, ujú, excelente ahí mm, sí. ahí la intervención de la Pérez comentarles más, como se me permiten ahí unas referencias, ¿no?
cuando necesitamos fundamentar, recomiendo la lectura de las pautas de SIOMS, la pauta 16 y la pauta 17, habla ahí bien del asentimiento, así que recomiendo la lectura, incluso fundamentación en un caso, ¿no? La escrituración ahí la propuesta de un proyecto. Muchas gracias. Ujú. Gracias, Adriana, Gracias, por el apoyo. gracias, Dani. A usted. Alexis, Bueno, estamos cerrando ya nuestro cuarto webinar. Y este es un esfuerzo que el Comité Ético Científico de la Facultad de Medicina de nuestra universidad ha iniciado este año precisamente para generar espacios de discusión en los aspectos que tienen que ver con la ética de la investigación. Eh, Ha sido un trabajo que está todavía en desarrollo, estamos aprendiendo, pero esta es una comunidad académica, por lo tanto nosotros partimos de la base que vamos a estar creciendo y aprendiendo juntos todo el tiempo. Así que en ese sentido, querido doctor Neón, gracias por tan prolija y tan experta y tan profesional y tan detallada presentación. Ha sido un Ujú. gusto poder escucharle. Mm. Trabajamos juntos, pero siempre es un placer poder escuchar a los colegas y su expertise. Y también a Adriana por los comentarios, obviamente desde el rol que tiene ella como experta en el ámbito jurídico dentro de nuestro comité. Agradecemos también la asistencia de todas y todos quienes nos acompañan el día de hoy. Y qué bueno que vengan personas de otras facultades. A Ujú. la larga nosotros desde nuestro espacio construimos institución, pero mientras más personas, mientras más redes, mientras más podamos conocernos, sin duda que el propósito que tiene un comité de ética, que es contribuir al desarrollo humano finalmente a través del rol que cumple, va a poder ejecutarse con todavía mayor riqueza. Así que gracias, doctor León, nuevamente por su excelente presentación. Gracias a todas y a todos los asistentes y les esperamos para un nuevo webinar. Para que lo tengan en sus calendarios, siempre los terceros miércoles de cada mes, nosotros estamos lanzando el webinar que corresponde al mes respectivo. Así que los temas los vamos a estar con tiempo, como ha sido hasta el momento, tratando de compartir, ¿cierto? Y están todas y todos invitados, inviten a sus colegas, inviten a todas y a todos a quienes quieran invitar, porque, insisto, este espacio es un espacio de alfabetización para toda la comunidad de nuestra facultad, pero también de nuestra universidad. Así que gracias por todo lo realizado y tengan muy buena tarde, que estén muy bien. Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. adiós.